Cuando este hermano y hermana estaban a punto de salir en una cita, un cazador los detuvo y mató al chico al instante, pero por alguna razón el chico se regeneró y volvió a la vida. El cazador los estaba probando para ver sus habilidades regenerativas. Por eso los seguía matando una y otra vez. Cada vez que morían y se regeneraban, el cazador ganaba puntos de experiencia para subir de nivel. Esto continuó varios años después de secuestrarlos y encerrarlos en el sótano. No fue el único que usó a esos hermanos para subir de nivel. Montó un gremio con los 5 cazadores más fuertes, y todos explotaban a los gemelos para convertirse en cazadores rango S del país. Cada uno tenía su propio método. Algunos incluso fueron más allá de solo eliminarlos, pero los hermanos pertenecían a una especie inmortal y podían regenerarse sin fin, así que tuvieron que soportar el dolor de morir una y otra vez. Un día los cazadores se fueron del sótano sin encerrarles la jaula, pensando que estaban demasiado débiles para moverse y que solo se regenerarían si morían. Ese día tuvieron que viajar lejos por negocios. Eran los famosos cazadores que vencieron al demonio rango S. Sin embargo, uno se quedó atrás porque quería subir unos niveles más usando a los hermanos. Mientras tanto, en el sótano el hermano seguía clavado al suelo. El corazón de la chica estaba hecho trizas. Esos tipos habían usado cada parte de su cuerpo. Para intentar purificarse, pensó que si destruía su propio cuerpo y se regeneraba, tal vez se sentiría mejor. Para liberar a su hermano, cortó las partes que lo mantenían pegado al suelo y, para activar su regeneración, le dio un golpe directo al corazón. Al eliminar a su hermano, la chica subió de nivel, algo en lo que nunca había pensado. Esos tipos lo habían hecho tanto tiempo y así se habían vuelto tan fuertes. Sus ojos se llenaron de pura malicia. Los dos necesitaban venganza, y aunque eso significara cometer el mismo pecado, ella lo haría. Su hermano entendió al instante y dijo: «Hazlo ya». En ese lugar oscuro y helado se mataron miles de veces, casi llegando al 1.000.000. Ahora estamos en otro nivel. Cuando el cazador llegó al sótano listo para jugar, vio algo aterrador. Los dos estaban evolucionando juntos. Gritó que solo él podía hacer eso, y en un pestañeo, al regenerarse los hermanos, sus cuerpos ahora eran poderosos, muy poderosos. Esa mirada de débiles indefensos desapareció. Ahora eran lobos feroces, listos para atacar. Incluso retrocedió de miedo, pero recordó que era rango S, el orgullo del país, y soltó a su bestia mágica para pelear. El chico ya había visto esto antes y estaba confiado. Empujó a su hermana a un lado y le dijo que mirara cómo habían cambiado. Su postura era fría como el hielo. Ni la mirada feroz de un dragón podía intimidarlo ahora. Aunque la chica estaba más fuerte, seguía asustada por todo lo que le habían hecho. Así que su hermano la protegía como un caballero. La pelea entre un rango S y un inmortal recién evolucionado fue brutal. Fuerza y experiencia no bastaban. Cuando el chico agotó por completo la energía del rango S, dijo: «Vas a pagar de la peor manera». Pasaron horas. El hermano destruyó y regeneró el cuerpo del rango S docenas de veces para que sintiera lo que ellos habían sufrido años. Cuando los otros cazadores regresaron, vieron a un miembro del gremio atado al techo del sótano con el cuerpo hecho trizas. Estaba vivo, pero ni la magia curativa lo salvaba. Entonces el líder, por compasión, lo liberó de su agonía y lo partió en dos. Chikara estaba furioso, pero Haruto explicó que no podían salvarlo y que fue para acabar con su sufrimiento. Ahora la prioridad era vengarse y hacer que esos dos pagaran. Mientras tanto, Shin y Minori huyen por el bosque de noche hasta que la hermana menor ya no puede correr por un dolor intenso en las piernas. Deciden descansar un poco y la realidad de que por fin escaparon empieza a caerles. Shin acaricia suavemente el cabello de Minori. Tras sobrevivir a ese infierno, le promete protegerla. De repente la chica se duerme en el regazo de su hermano, exhausta. Él decide quedarse despierto y en alerta porque no sabe cuándo vendrá el gremio, pero el sueño lo vence y lucha por mantenerse despierto, sabiendo que no puede dormirse. De repente, Shin ve a dos personas corriendo entre los árboles y despierta sobresaltado con una oleada de adrenalina. Siente la presencia inconfundible de Malicia, la misma de quienes lo torturaron años, y, creyendo que Minori estará a salvo, sale disparado tras los agresores. Sigue el origen de esa malicia hasta llegar a una casa en medio del bosque, pensando que pronto notarán su presencia. De pronto, un hombre sale de las sombras detrás de él y le hunde un cuchillo en el cuello. Un grupo de tipos extraños emerge entre las ramas que lo rodean. Se pregunta quiénes son, nunca los ha visto. Los atacantes lo cercan por todos lados y lo acorralan. Saben que es el hombre que buscaban, pero recuerdan que también había una mujer. 500 millones solo por secuestrar a una persona. En su cabeza sería un trabajo fácil. El mago del grupo lanza un hechizo de fuerza sobre sus cómplices para potenciarlos. Excitado por ese poder, el primero ataca a Shin, creyendo que es pan comido al ver al joven caer con los huesos aparentemente rotos. Entonces Shin simplemente vuelve a encajar el hueso del cuello, dejando a todos en shock porque debería estar muerto. Pregunta si son subordinados del gremio, y al no recibir respuesta decide que da igual quiénes sean. De repente desaparece y reaparece para atacar por los flancos, sorprendiendo a uno con un puñetazo en el estómago. Para él, cualquiera que dirija malicia hacia su persona, sea quien sea, se convierte en su enemigo.
Dos hombres avanzan y logran arrancarle un brazo. Shin, sin embargo, agarra su propia extremidad cegada y la lanza, conectando un puñetazo en la cara del objetivo. Al derribar a uno, su brazo se regenera y enseguida prepara un ataque a otro, asestando un golpe potente con el brazo recién formado. Tras tumbar a los tres, nota que solo queda la maga con el bastón. Visiblemente asustada por su fuerza, ella conjura un hechizo llamado Luz Púrpura que lo impacta de lleno. Por muy fuerte que sea, no puede esquivar el haz de magia. Pero, para su sorpresa, Shin se levanta al instante sin un rasguño. La maga, en shock por su regeneración, comienza a lanzar más hechizos y ráfagas púrpuras, pero él simplemente se levanta una y otra vez, indemne al daño. En el momento en que ella intenta huir, él no la deja. Shin la persigue, cuelga a todos los enemigos en los árboles y le roba la ropa a uno. Decide perdonarlos y vuelve a ocuparse de su hermana. Se disculpa por despertarla. Minori pregunta de dónde sacó esa ropa. Shin miente diciendo que una persona amable se la dio y su hermana se alegra. Además, le trae ropa a ella y se emociona mucho. Tras cambiarse, siguen por el camino de tierra. Los hermanos inmortales prosiguen su viaje hacia la libertad. Shin cree que si avanzan un poco más, el gremio no podrá encontrarlos. Deciden descansar bajo una cascada y encienden fuego detrás del agua. Él trajo comida para ambos y recuperan fuerzas. Los mercenarios llevaban armas y raciones de emergencia que él tomó. Pero no encontraron información útil. Shin le dice a su hermana que irá a la torre a recabar datos y comprar provisiones básicas, pidiéndole a Minori que se esconda bien. Al llegar a la ciudad, queda asombrado por la tecnología. Vende un equipo que le da una buena suma y puede comprar muchas provisiones. Con ese dinero por fin puede alimentar a su hermana. Se pregunta qué hacer ahora, pues Abe era el más débil y los demás eran mucho más monstruosos. Necesita hallar sus puntos débiles para arrastrarlos al infierno. En el cielo ve una aeronave difundiendo la noticia de la muerte del cazador S, Ab-Taru. Kira habla en vivo contando que su amigo fue torturado y asesinado brutalmente. Declara que nunca perdonarán a quienes le quitaron la vida y muestra en pantalla los rostros de Kiryu, Shin y Minori para provocar la ira pública. Entonces entiende que contrataron a esos enemigos para secuestrarlos. Durante la transmisión, Haruto se dirige a Shin diciendo que pagará las consecuencias y que es inútil ocultarse porque lo encontrarán. La noticia provoca un clamor masivo de gente que ahora quiere ver a los dos hermanos eliminados para vengar a Abe. No perdonarán a los criminales que mataron a su héroe. Shin comprende que Kira oculta sus propios crímenes y siente el deber de arrastrarlo al subsuelo. La escena cambia al pasado días antes de que los Kiryu lograran escapar. Chikara le pegaba a un tipo por no traer información útil, llamándolo inútil. Aya dijo que ya habían subido de nivel suficiente y ya no hacía falta. Seiya estaba muy preocupado de que lo que le hicieron a los hermanos Kiryu saliera a la luz. Haruto lo calmó. Haría que el mundo los viera como monstruos para evitarlo. Nadie creería a fugitivos con una recompensa de 500 millones a su nombre. Kongu entendió que planeaban dejarlos vivos pese a lo que le hicieron a Taru. Indignado, dijo que no perdonaría que torturaran a su compañero Abe. Quería capturarlos a ambos y enseñarles un infierno que nunca imaginaron. Aya comprendió su ira, pero señaló que Taru era el más débil y por eso lo eligieron. Furioso, Kongu intentó golpear a la maga por hablar mal de su caído, pero aparecieron grilletes mágicos que detuvieron su golpe. La maga que lanzó el hechizo le pidió calma. No creía que los hermanos fueran una amenaza real. Para Kongu, sin embargo, se trataba de venganza, no de miedo. La discusión terminó cuando Kira interrumpió con un mensaje escrito en el fluido vital de Teru. Los iban a eliminar a todos, así que aún los consideraban objetivos. Haruto pidió que no se alarmaran. Sabía que los Kiryos aparecerían pronto. El mundo estaba en su contra, sus nombres, rostros y la recompensa ya eran públicos. Tarde o temprano saldría información sobre los dos. Cuando Kongu quiso discutir, Haruto dijo que entrar en pánico no ayudaba. Eran héroes conocidos en todo el mundo. Debían prepararse para enfrentar a los señores del infierno y descansar un rato porque estaban exhaustos. Tachikara, sin embargo, no podía descansar con tanto rencor hirviendo. Estaba decidido a encontrarlos y borrarlos. Mientras tanto, junto a la cascada, los hermanos estaban juntos. Minori durmió profundamente gracias a una ilusión que la mantuvo ajena a cualquier peligro. Después de descansar supieron que era hora de marcharse, pues era peligroso quedarse. Él advirtió a Minori que ahora eran criminales, su rostro conocido en todas las ciudades y que debían extremar las precauciones. Así que se le ocurrió la idea de usar máscaras para ocultar sus rostros, aunque eso les entorpeciera un poco la visión. Los hermanos Kiryu se las pusieron y comprobaron que funcionaban bien incluso si se topaban con enemigos. Mientras salían, Minori preguntó a Shin si tenían destino y su hermano confirmó que sí, había preparado uno.
Iban a una mazmorra, un reino aparte del mundo real, oculto tras una puerta donde no rigen las leyes del mundo común. Era un lugar donde la gente normal no podía entrar. El terreno de la mazmorra era duro de atravesar, pero perfecto para esconderse. Según la guía que compró en la ciudad, había un pantano venenoso en la cima de la montaña. Al ser una zona peligrosa, los cazadores rara vez iban a buscar por allí, así que era la base perfecta. Pronto dieron con la puerta mística de la región. Pase lo que pase, se mantendrían juntos. Tomados de la mano, saltaron al portal. Al llegar se sorprendieron. El pantano parecía verdaderamente venenoso. Aunque nadie más podía entrar por el veneno, decidieron no bajar la guardia. Un cazador con una poción de inmunidad podría intentar capturarlos. En ese momento, él pisó una planta trampa que le atravesó el cráneo y avisó de inmediato a su hermana. Si ella pisaba las lianas, saldrían semillas disparadas. El lugar estaba lleno de trampas. Al entender que no podían relajarse, ella señaló algo justo adelante. Al ver un lobo blanco gigante y un lobo negro gigante, los hermanos se quedaron en shock. Él le dijo que no se preocupara por los monstruos, que él se encargaría. Corrió hacia las bestias y saltó para subirse a sus lomos, dando un puñetazo tan demoledor que destrozó al lobo negro. Sin embargo, el lobo blanco le devoró la mitad del cuerpo. Minori quedó paralizada, pero él se regeneró rápido, aunque asustado. Como monstruo de mazmorra, la velocidad y fuerza de la criatura estaban en otro nivel, incluso más que Abe Teru y su quimera. Minori lanzó un hechizo para proteger a su hermano, un encantamiento que hizo que sus brazos y piernas cercenados se movieran solos para atacar al monstruo. Las dos manos amputadas obligaron a la boca del lobo a abrirse, mostrando sus dientes. En cuanto abrió la boca de par en par, él cargó contra la criatura, logró atravesarla y acabó con la pelea. Exhausto, jadeaba y sudaba a mares, lo que preocupó a su hermana. Aunque ganó, estaba claramente cansado. Creía que la habilidad que usó contra el lobo solo apareció por el hechizo de Minori. Al ver relámpagos rojos recorrer su cuerpo, comentó lo útil que fue, porque le permitió ganar. Mientras tanto, en otro lugar, un mes después de que los hermanos huyeran, Kongu levantó una piedra gigante mientras sus hombres peleaban contra monstruos. Lanzó la roca con todas sus fuerzas y derrotó a las dracóntidas azules. Luego cargó contra otra y le arrancó el ala de forma brutal, subiendo de nivel en el proceso. Como era de esperarse de Kongu, abatió a las dracóntidas con extrema facilidad. Después, en una cueva comiendo, preguntó dónde estaban los hermanos y sus hombres le dijeron que no se apresurara. Los rumores decían que todos los cazadores los buscaban por la recompensa. Entonces uno de los subordinados contó algo más importante. Había oído por un amigo que el chico ahora usaba máscara. Hace unos días ese amigo, que fue a limpiar la mazmorra de veneno, vio a Kiryushin vencer a una serpiente venenosa con las manos desnudas. Una serpiente venenosa es un monstruo de rango A, cuyo veneno puede tumbar a un elefante. Ninguno podía imaginar a un humano derrotando a algo así, y a Chikara le parecía raro que existiera un guerrero tan fuerte del que no supiera nada. Que alguien hubiese vencido a una serpiente de rango A con las manos hizo que tuviera ganas de conocer a ese hombre enmascarado. El subordinado aseguró que el incidente fue hace 3 días y que el chico debía seguir todavía en la mazmorra. Sabiendo que era una zona restringida y peligrosa, uno de los hombres intentó razonar con Kongu, pero la respuesta fue un puñetazo. Entonces declaró que irían de inmediato al pantano venenoso. Chikara estaba entusiasmado por encontrar al enmascarado. De vuelta en la mazmorra, el protagonista percibe algo. Sobresaltado, trepa a un árbol para observar el portal, sintiendo que una presencia se acerca. Está seguro de que es Kongu, y cuando dice que va a salir a enfrentarlo, Minori le suplica que se quede. Nuestro héroe, sin embargo, le pide que se calme y le explica que ahora ellos también son más fuertes. Es la oportunidad perfecta para vengarse del bruto. Le dice a su hermana que no se preocupe tanto y la asegura de que todo estará bien, que él no puede morir. Aún así, Minori le insiste que tenga cuidado, apuntando que pese a su inmortalidad, Kongu es más fuerte que Abe. Entonces usa su hechizo para potenciar a su hermano y él sale disparado. Se mueve sigilosamente entre los árboles, activa un conjuro para ampliar su campo de visión y por fin localiza a su objetivo, Kongu, cerca de la entrada del pantano, esperando que se acerque. Al ver un jabalí venenoso cerca, el protagonista decide usarlo como cebo. Se corta el dedo con un cuchillo, lanza un hechizo de ilusión e hipnosis sobre la bestia y la manda hacia una manada de jabalíes envenenados para tender la trampa. Al ver la manada corriendo hacia ellos, Kongu y sus esbirros lo toman como un buen calentamiento. Ordena dejar de temblar y atacar, y aplastan a los animales con facilidad, mientras él grita por más, aburrido por lo sencillo de la pelea. Tras vencer a toda la manada, comenta lo fácil que fue, pero sus hombres suplican ayuda y Chikara se niega a escuchar. Uno se queja de agotamiento extremo y falta de aire antes de empezar a vomitar sangre. Poco a poco su piel y la de los demás se derriten y todos tosen sangre a borbotones. Kongu huele veneno en el aire y al fin comprende por qué caen sus hombres. Los jabalíes venenosos no sueltan ese tipo de tóxico al ser abatidos. Se pregunta qué ocurre y justo entonces el protagonista aparece tras él. Asesta un golpe, pero Kongu lo defiende sin esfuerzo.
Al girarse, ve al hombre enmascarado y comprende que los rumores eran ciertos. El héroe se lanza y logra cortar la mano de Chikara con su cuchillo. Aún con la hoja clavada, Chikara contraataca con un puñetazo poderoso que lanza al protagonista hacia atrás, sintiendo la fuerza del impacto y el viento del golpe. Los movimientos y la resistencia de Kongu confirman todos los rumores sobre su fuerza. Arranca el cuchillo de la mano y dice que le ha caído bien al hombre enmascarado, explicando que admira a los fuertes y siente asco por los débiles. Sus esbirros murieron por débiles. Convencido de la fuerza del enmascarado, lo invita a unirse a su grupo. Siendo su subordinado bajo el estandarte de Byakuren, obtendría dinero, honor y mujeres. Todo eso sería suyo. Kongu pregunta si la oferta le parece atractiva, repitiendo que adora a los fuertes y odia a los débiles. Pensó que los hombres que trajo al pantano tenían potencial, pero se equivocó. Lo irritaron hasta el límite y ahora lamenta no haberlos usado como muñecos de entrenamiento. El protagonista recuerda la tortura y pregunta por qué atormenta a los débiles. Chikara responde que le divierte. Cuenta que cuando golpea a los débiles, todos reaccionan igual. Empiezan a disculparse, dicen siempre lo mismo y ver sus caras de miedo le provoca risa. Sus expresiones desesperadas le entretienen muchísimo. Al oír eso, el héroe enfurece y se lanza, conectando un puñetazo en la cara. Kongo dice que los hombres están para pelear y elogia el golpe del protagonista. Enseguida prepara un golpe poderoso, pero Shin consigue esquivarlo de lado. Al instante le saca el puñal y apuñala el brazo del villano. Kongo no esperaba dejarlo vivo, pero admite que su rival es muy fuerte. Shin ya estaba convencido de que Chikara era un monstruo, y eso se confirma cuando lo ve preparar un puñetazo brutal, con el rostro lleno de odio. El golpe explota, rompiéndole huesos y golpeando a Shin de lleno. Tras volar por los aires, Shin siente que fue el golpe más pesado que recibió en su vida y cree haber visto el límite del poder de Kongu. Este se acerca y pregunta si aguantó, y para su sorpresa dice que solo usó el 30% de su fuerza. La revelación deja a Shin en shock, sin creer que no fue un golpe a plena potencia. Su enemigo lo incita a usar todo lo que tenga, armas incluidas, y él jura que soportará cualquier ataque del enmascarado para demostrar quién es más fuerte. Shin se lanza con el cuchillo y corta, pero la hoja se astilla contra el cuerpo de Kongu. Este dice que a plena fuerza un cuchillo mellado ni siquiera haría un rasguño y que ya debería entender la diferencia de poder. Sin embargo, Shin responde a base de ráfagas de puñetazos. Chikara comenta que es el primero que lo desafía así, pese a su poder. Eso hace que el villano aprecie aún más al enmascarado y contraataca con una patada potente. El impacto volvió a lanzar al protagonista por los aires. Entusiasmado, arrojó al chico al suelo, pero se desilusionó. Había puesto muchas esperanzas en Shin y creyó que estaba muerto. Entonces Kongu notó un charco de veneno en el suelo, y al instante un cuchillo le voló y se clavó en el hombro. Le resultaba increíble que la piel de Shin siguiera intacta tras hundirse en el veneno. Lo llamó inhumano, aunque aún no recordaba quién era. De pronto Chikara pareció acordarse de algo y cargó con todo contra el hombre enmascarado, intentando atrapar a nuestro héroe, que esquivó los golpes. Kongu concentró magia en un puñetazo y lo estampó contra el suelo. El golpe hizo añicos la zona y provocó una explosión que arrastró a Shin. Dejó un cráter enorme y el impacto tiró la máscara al suelo. Al ver el rostro descubierto, Chikara soltó una risa histérica. Era el inmortal todo el tiempo. Dijo que había estado buscando a Kiryu Makoto Shin y por fin lo había encontrado. Chikara no daba crédito, aquel enmascarado era él. Comprendió que Shin solo había resistido gracias a su regeneración y exclamó que lo buscaba desde hacía tiempo para vengar la muerte de Taru. Con esa revelación descartó convertir a Shin en aliado. Lleno de odio, declaró que lo eliminaría. El protagonista respondió que eso no bastaría, que haría mucho más que simplemente acabar con Kongu Chikara. Se enfrentaron de nuevo y el bruto cargó hacia adelante. Lanzó piedras al protagonista. Una venía con tal velocidad que le arrancó un brazo. Al instante, Kongu preparó una patada descendente y, al golpear, gritó que esta vez no dejaría escapar al inmortal. La patada rompió aún más el suelo, ampliando el cráter. Pero nuestro héroe no se inmutó. Irrumpió con gran velocidad, apareció frente a Chikara y le soltó un puñetazo en la cara. Kongu apenas se movió y respondió, preguntando si eso era todo lo que tenía. Para mostrar lo que es un verdadero puñetazo, le asestó a Shin un golpe brutal en la cara que lo lanzó contra una roca, tosiendo sangre a borbotones. Notó que el inmortal temblaba tras su golpe devastador. Kongu se rió a carcajadas. El miedo era evidente en el cuerpo del chico. Nuestro héroe, aterrado, echó a correr mientras miraba la expresión maliciosa del enemigo, que sabía que él recordaba el terror de las torturas.
Makoto corrió desesperado mientras el gigante lo seguía a paso lento. El inmortal chilló y su brazo cercenado en el suelo voló hacia su objetivo. Sin mirar, el villano destrozó el brazo y la magia, detectando que Shin intentaba un truco, lo anuló. Con arrogancia, el enemigo dijo que no sería vencido por algo tan trivial. Acto seguido, le soltó otra poderosa patada en el estómago con aire de superioridad. Luego le pisó la cabeza y preguntó cómo había crecido tanto en tan poco tiempo. Advirtió que seguiría golpeándolo hasta que respondiera. Por la expresión del chico, Kongu intuyó que su hermana debía estar cerca y dijo que, tras terminar con Shin, iría por Minori para destruirla también, a ver si le divertía tanto como Makoto. Nuestro protagonista estaba furioso, pero no podía moverse mientras recibía patadas en la cabeza. Finalmente, el gigante estampó su pie, aplastando su cráneo, planeando atarlo antes de que pudiera regenerarse. Sin embargo, en un instante, el protagonista desapareció del suelo y reapareció detrás de Kongu. Relámpagos rojos y negros crepitaban a su alrededor. Su regeneración iba más rápido que antes. Shin desaparece en un parpadeo y reaparece frente al enemigo, preparando un puñetazo. Una onda de choque estalla al chocar sus puños, expulsando una enorme cantidad de energía. Kongu nota que el chico se ha vuelto más rápido, pero lo juzga sin poder alguno, creyéndolo totalmente superado. Desata más golpes de los que Shin puede soportar y pregunta si su regeneración no da abasto. Kongu conecta un puñetazo en el brazo del chico, haciéndolo estallar, y Shin reacciona con una mirada de dolor punzante. El villano se pregunta cuánto más aguantará la débil defensa de Shin. Después le lanza otra patada y el protagonista pierde otro brazo. Chikara dice que solo se está regenerando y defendiendo sin pensar, llamándolo incompetente. Al ver a Shin esbozar una media sonrisa, pregunta por qué. El protagonista responde que acaba de recordar algo. Se alegra de que Kongu sea un idiota sin cerebro. Shin nota que todos sus miembros seccionados están imbuidos de esa energía roja y negra. Entonces nuestro protagonista ordena a todas esas partes moverse. Sus extremidades cortadas comienzan a atacar al villano, que dice que no le afectan golpes tan débiles. Defiende y contraataca todos los puños, pero se sorprende por su fuerza. Le parece raro, pues el chico estaba temblando de miedo hace un momento. Nuestro héroe aún tiene miedo, pero algo crece dentro de su cuerpo. Algo lo bastante fuerte como para canalizar todo su odio en los golpes. Carga un puñetazo potente con su brazo restante, envuelto en relámpagos mágicos. Al impactar, hace estallar el brazo del enemigo en pedazos, dejándolo en shock. Shin lo desafía, retándolo a él y a Kongu a un concurso de fuerza. Eso enfurece al rival, que grita que convertirá al inmortal en saco de boxeo. Kongu carga como un toro, jurando que nunca más se regenerará porque lo destrozarán. Nuestro protagonista ordena entonces a todos los brazos seccionados que se unan en uno. Así crea un brazo gigante y lo usa para dar el puñetazo más fuerte de su vida. Al conectar el golpe del brazo enorme, el enemigo sale volando por el tremendo impacto. Shin pregunta a Chikara qué se siente perder un concurso de fuerza. Dice que todo el odio y miedo de los hermanos quedará grabado en el cuerpo del villano. Una semana después de la batalla con Kangoo, vemos a los héroes del gremio en su base. Kira pregunta a Seiya si los preparativos contra el próximo señor demonio van bien. Seiya responde que sí y que deben esforzarse por Abe Tarou. Por un instante, Haruto parece olvidar la existencia de Tarou. Seiya encuentra eso extraño. Tras un momento, Kira dice que bromeaba y que recuerda a Abe. Tras ese incómodo silencio, Seiya comenta que no ha visto a Chikara por ahí. Kira dice que anda buscando a los hermanos y añade que fueron buenos sacos de boxeo entonces. Le dice al espadachín que no se preocupe, que Chikara traerá pronto a los hermanos. La actitud de ambos deja a Seiya inquieto. Piensa que cuando vuelvan los entrenará hasta matarlos. En ese instante llega un empleado corriendo con noticias para los héroes. Afirma que acaban de entregar un paquete, pero que no es una entrega cualquiera. Seiya y Kira corren a ver el contenido, muy inquietos. Aya dice que pueden ver por sí mismos qué pasa. Entonces Seiya reconoce partes del cuerpo de Kongu por el tatuaje. Todos están seguros de que es el brazo de Chikara y se alarman profundamente. Aya lanza un hechizo y confirma que no es una falsificación, son partes reales de su cuerpo. Seiya reacciona mal y ella se pregunta quién pudo haber acabado con ese gigante. Aya observa los cortes crueles y que las partes les fueron enviadas, concluyendo que debe ser alguien con rencor profundo. Como Chikara buscaba a los hermanos, asumen que ellos son los responsables. Seiya no puede creer que esos dos tuvieran poder para vencer al bruto. Kira dice que ya sospechaba cuando tumbaron a Teru, el más débil, pero Taru seguía siendo más fuerte que la mayoría de cazadores. Y ahora Chikara, uno de los más fuertes del mundo, ha sido derrotado. Kira está convencido de que los hermanos son mucho más poderosos de lo que deberían. Furioso, el espadachín no entiende cómo se volvieron lo bastante fuertes para eliminar a Kongu tan rápido. Haruto pregunta cómo se hicieron tan fuertes tan deprisa. Seiya explica que se mataban entre ellos cientos de veces para subir de nivel. Kira añade que derrotar a un enemigo de mayor nivel te da muchísimos puntos de experiencia. Los hermanos probablemente se mataron una y otra vez para subir rápido, volviéndose lo bastante fuertes para vengarse del gremio Byakuren.
Esta revelación deja a Aya y Seiya asustados, aunque intentan mantener la calma. Aunque sienten pena por Chikara, necesitan pensar qué hacer ahora. Aya lanza un hechizo para estabilizar la mente de Seiya y le dice que debe descansar. Él le da las gracias y sale, mientras Haruto pide a la maga que lo deje solo un momento. Cuando se va, Haruto recoge el brazo cercenado de su excompañero sin mostrar ni un ápice de temor. Mandar una basura así para enfrentarlo no le provoca miedo. Si creen que con esto obtendrán venganza, están muy equivocados. Aún así, que hubieran urdido un plan para derrotar a Kongu le impresiona. Pisando el ojo del antiguo camarada, llama idiotas a los hermanos, pero ese ojo pertenecía a Makoto Shin, que había estado observándolo todo a través de él. Ahora que fue destruido, pierde la conexión y decide recopilar más información en la base enemiga. Está preocupado por Minori y regresa a encenderla. Total, la chica lo esperaba frente a la sede del gremio. Mandar el paquete fue la excusa perfecta para hacer compras en la ciudad. La comida del calabozo era pésima. Además, su ropa tiene un hechizo tipo memoria corporal, se rasga o ensucia y se arregla sola, muy práctico. Trae unos recuerdos para Minori que espera sola su regreso. Al volver al calabozo, saltando de edificio en edificio, ve algo raro. Cazadores armados persiguen a alguien. El héroe se detiene y descubre que la perseguida es una joven. Cree que lo mejor es no meterse porque esa zona la controla Byakuren. Justo entonces los cazadores cercan a la mujer, seguros de haberla atrapado. Al verla ya quieta, el protagonista entiende que no puede ignorarlos. Salta del edificio y carga contra ellos. Lanza golpes contundentes que no les dejan ni hablar. Intuye que hay una razón detrás de la persecución y le dice a la chica que huya mientras la reconoce y se pregunta qué hacía allí. Mientras ocurre todo eso, Minori espera en una rama a la vuelta de su hermano. Al fin, él regresa y su hermana nota a la chica encapuchada que lleva en brazos. Cuando pregunta quién es, el protagonista le pide calma y que mire el rostro. Minori se queda helada al ver que la persona es ella misma. Comparten el mismo rostro. Ishiki Seiya es el orgulloso comandante del gremio Byakuren y el mejor espadachín del mundo, rango S. Con su mirada suave, es una estrella entre las mujeres. Su trato cordial y buen humor conquistan a todos. Sin embargo, pocos conocen su verdadera y pérfida naturaleza. Un día, en un baño con varias chicas, una de ellas volcó vino por accidente. Seiya enloqueció y eliminó a la chica por esa nimiedad. En el pasado, al ver a Minori encadenada, la llamó la mejor. A diferencia de otras mujeres, por más que la destrozara, ella no podía morir. Lo demostró cortándola con su espada sagrada, disfrutando de sus gritos de pánico. Para él, torturar mujeres era el mayor placer. Y eso irritó a Shin porque siempre escogía a Minori. Para callar a su hermano mayor, Seiya le metió la espada en la boca. Torturar hombres le parecía aburrido, prefería atacar y jugar con mujeres. La violó delante de su hermano y le dijo que gritara más fuerte. Tras terminar su acto pervertido, fue al ascensor de la base y vio a Kira y Teru hablar. Los observó entrar en una sala que debía ser restringida solo para Haruto. Seiya intentó mirar por detrás de la puerta, pero Kira lo cachó y le dijo que no. El espadachín se disculpó, dijo que tenía curiosidad al verlos entrar juntos. Kira respondió que solo tiraba algo y le preguntó si quería echar un vistazo. Curioso, entró y encontró varios tubos con clones de Minori. Haruto explicó que le pidió crear varios clones de Minori Kiryu para producirlos en masa usando el poder de Niu y subir nivel más rápido. Usaron recursos de Byakuren y la tecnología de Teru para fabricarlos, pero el plan falló. Su capacidad de regeneración era incompleta. Tras ser eliminados 10 veces, un clon ya no se regeneraba. Además, no daban puntos de experiencia al ser derrotados. Teru intentó mejorarlos, pero resultó demasiado difícil y, al final, inútil, así que decidieron deshacerse de todos. Seiya preguntó si realmente los iban a tirar. Teru dijo que había un truco. Pensaba usar los clones lo máximo posible antes de desecharlos, aunque confesó que no les satisfacían porque no eran reales. De forma perversa, el mejor espadachín del mundo les pidió que le dieran los clones. Teru alegó que eran inútiles, sin emociones ni conciencia, simples muñecas defectuosas que obedecían órdenes, y para Seiya eso era perfecto. Abe le pareció extraño que se excitara tanto por las muñecas. Seiya aclaró que no lo entendía. No era por gustarle las muñecas, sino por Minori Kiryu. La amaba y quería usarlas y jugar con ellas de todas las formas pervertidas imaginables. En su mente manipuladora, todos los derechos sobre ella le pertenecían a él. Kira comentó que no estaba obsesionado, sino dependiente. Haruto, por su parte, llamó a Seiya la peor escoria imaginable. De vuelta al presente, la clon y la Minori real se encontraron, ambas en shock. Al ver la escena, nuestro protagonista preguntó si su hermana estaba bien. La clon reveló que aún había una docena de otras Minoris usadas por Ishiki. Explicó que, aunque se suponía que carecían de emociones, la verdad era que sí sentían.
La clon no lo supo explicar bien, pero todo cambió cuando, por casualidad, vio el rostro de la Minori real en la tele. Algo cálido nació dentro de ella. Al mismo tiempo, comprendió que todo su odio y rencor iba dirigido a Ishiki Seiya. En cuanto lo entendió, huyó de la mansión. Les dijo que había más como ella en la mansión y pidió ayuda para rescatarlas. Entonces al protagonista se le ocurrió un plan: usar a las clones para eliminar a Seiya. La chica no entendía cómo y él explicó que como Ishiki ignoraba que sentían, bajaría la guardia con ellas. Podían aprovechar eso para derribarlo. Minori, sin embargo, preguntó qué pasaría si descubría el plan. Cuando él respondió que, en el peor de los casos, todos serían eliminados, su hermana se enfureció. Ella abofeteó a Shin Makoto diciéndole que esas chicas no pidieron nacer, y ahora que estaban vivas no debían ser usadas como herramientas y dejadas morir. Esas chicas habían sido creadas con sus células y eran como sus hermanas. Si sus hermanas pedían ayuda llorando, era natural que quisiera salvarlas. Lo cuestionó. ¿Sacrificar a todas para lograr una venganza era realmente la oportunidad perfecta? Nuestro héroe sintió un peso en la conciencia, dándose cuenta de que eso lo convertiría en uno de los monstruos de Byakuren. La clon entonces declaró que salvarían a todas las demás. Para redimirse, el protagonista dijo que eliminaría a Ishiki Seiya con sus propias manos por tratar a sus hermanas como basura. Se disculpó por asustar a su hermana y dijo que irían juntos a la mansión a rescatarlas a todas. Y así, los dos hermanos atravesaron el portal y, saliendo del bosque, se dirigieron hacia la mansión. Mientras tanto, Seiya castigaba a una de las clones, furioso porque otra supuestamente sin mente había escapado. Castigó a los demás por no impedir su fuga. Luego les ordenó cazar a la prófuga y traerla de vuelta, orden que acataron de inmediato. Los clones de Minori corrían por las calles persiguiendo a una figura encapuchada. La persecución siguió hasta que la chica encapuchada tropezó con una caja y perdió velocidad. Al instante, los clones aprovecharon para abalanzarse sobre ella y dejarla inmovilizada en el suelo. Avisaron que habían capturado al objetivo y regresaban. Desde la azotea, el protagonista y su hermana observaron toda la captura. Él comentó que, como esperaba, la habían seguido después de la fuga fingida. El plan estaba en marcha. El protagonista le entregó uno de sus oídos a Minori, que se pintó una X en la cara como cebo. Con su habilidad de manipular el cuerpo, podía oír todo lo que pasaba en la mansión a través del oído. Si algo salía mal, aparecería al instante para protegerla. Al llegar a la mansión de Ishiki, mucho más grande de lo que imaginaba, los clones llamaron y anunciaron la captura. Seiya exigió saber por qué la número 10 había huido. Fingiendo sumisión, Minori se disculpó y dijo que había perseguido una sombra misteriosa, pero que ya la había neutralizado y no habría más problemas. La advirtió que si actuaba por su cuenta otra vez, la desecharían. En ese momento, Haruto llamó a Seiya para una reunión remota y le ordenó que la eliminaran antes de su regreso. Los clones obedecieron y nuestro héroe lo oyó todo por su hechizo. Las chicas llevaron a Minori al lugar donde la iban a eliminar. En el centro de la sala había varios cuerpos de otros clones y la vista dejó a la chica aterrada. Mientras limpiaban y se deshacían de los cadáveres, Minori comenzó a llorar, diciendo que era una crueldad increíble. La clon número 10 le dijo entonces a la número 3 que huyera con ella para evitar ese final trágico. La otra, sin embargo, preguntó por qué hacerlo si servir al amo era su deber. Minori intentó coordinar una fuga, preguntando si comprendían lo que hacían. Respondieron que solo estaban deshaciéndose de cuerpos. Ella insistió en que nunca serían felices si se quedaban allí, intentando abrirles los ojos. Pero las chicas preguntaron qué era la felicidad, afirmando que eran esclavas que solo servían al amo sin necesidad de pensamientos ni voluntades propias. Existían solo para ser usados, castigados y ofrecer sus cuerpos por orden. Al escuchar que los clones se consideraban objetos, el protagonista enfureció contra ese gusano de Seiya. Insistiendo en que todo aquello estaba mal, Minori gritó que se conocía mejor que nadie y abrazó a sus contrapartes. Sabía cuánto habían sufrido y que todo había sido insoportable y doloroso. La clona a la que abrazaba pidió que la soltaran, pero Minori no cedió, afirmando que tenían voluntad y conciencia propia, solo que no sabían cómo expresarlo. Juró que las rescataría de esa situación. La número 3 no entendía, pero sintió algo moverse dentro. En ese instante, Ishiki Seiya pateó la puerta, interrumpiéndolas. Dijo que no había dado permiso a la chica para hablar y las castigó a bofetadas. Concluyó que la número 10 estaba defectuosa y debía desecharse. La escena disparó en Minori recuerdos de las torturas en la base Byakuren. Seiya desenvainó su espada al ver el odio en el rostro de la chica. De pronto, uno de ellos ordenó al amo que parara. Este castigó a la número 3 por intentar dar órdenes, golpeándola con la empuñadura. Y al ver que todas despertaban, se cansó y decidió eliminarlas de una vez. Cuando su hoja se dirigía a la número 3, la Minori original se interpuso. Ishiki, al ver que había protegido a su contraparte, se quedó pasmado, y al oler y probar su fluido vital, lo reconoció como familiar.
La chica intentó atacarle, pero él fue más rápido y hundió la espada en el pecho de Minori. Entonces comprendió que era la verdadera Kiryu Minori, y el protagonista oyó todo por el hechizo. Tras descubrirse a su hermana, Shin parte a rescatarla. A toda velocidad irrumpe en la mansión de Ishiki, suena la alarma y el enemigo se da cuenta de que el hermano ha venido a salvarla, advirtiendo que Shin se enfrentará al infierno porque su mansión está custodiada por clones armados en masa. Son clones de combate entrenados y todos parecen la hermana menor de Shin. El villano, curioso por ver hasta dónde llega, observa mientras el protagonista esquiva ataques. Los clones intentan herirlo con lanzas y nuestro héroe evade hasta que un golpe sorpresa le decapita el brazo, como siempre. Inesperadamente, aparece el clon número 10 para ayudarla, apartando al guerrero que la atacó. La otra copia pregunta ¿qué hace el 10? Y ella explica que Shin es el hermano mayor original de todos ellos. El guerrero responde que no le importa. La orden del maestro es eliminar a todos los intrusos sin excepciones. Por proteger a una invasora, el número 10 también se convierte en objetivo y ahora es enemigo. Los clones se preparan para eliminarla. Entonces Shin se recupera y agarra su máscara. Al ponérsela, una energía inmensa gira a su alrededor y le dice al número 10 que lo deje a él con todo. En otro lugar, Seiya corta la cara de Minori y se ríe mientras ella grita de dolor. Le agarra el pelo, lo huele con deleite y, excitado, le da un puñetazo que la manda volando, agradeciendo que eliminaran a Chikara y Taru porque le estaban fastidiando. Seiya pregunta por qué volvió tras escapar de su abrazo, si volvió para ser suya otra vez. Justo entonces le da una patada en la cara, llena de odio por cómo la manipuló a ella y a sus clones. Minori se levanta, coge un puñal y jura que nunca lo perdonará. Seiya se burla y pregunta si quiere venganza por los años de tortura, recordando que hasta cambió de camino para rescatar clones. Para demostrarlo, agarra al clon número 3 y la decapita delante de Minori. Horrorizada, ella grita y trata de herirlo con su pequeño puñal, pero él, experto espadachín, no recibe ni un rasguño. Para demostrar su superioridad, le arranca los brazos a Minori con su espada azul sagrada y luego la patea. Dice que los clones no son seres vivos, que solo juega con ellos hasta que se rompen. Para probarlo, elimina a otro al instante. Nuestra heroína intenta salvar a la caída y le lanza una mirada de puro odio, justo lo que Ishiki quiere, verla llena de desesperación. Cuando Minori se interpone frente a otro clon para protegerlo, él ataca de nuevo con la espada. Al seccionarle los brazos otra vez, ella lanza un hechizo gritando que el villano no se mueva, pero Seiya dice que ella no entiende la situación. Los que ella intenta proteger con tanta desesperación no son más que muñecos desechables e inútiles. Al verla suplicar, él se ríe y exige que pida bien. Ordena a Minori que ponga la cabeza en el suelo. Cuando ella lo fulmina con la mirada y se niega, él clava su espada en el estómago de otro clon y le pregunta si de verdad no quiere salvarlos. Lleno de furia, le grita que obedezca. Le advierte que si no se arrodilla seguirá eliminando a los suyos y lo demuestra lanzando dagas pequeñas a los clones, derribándolos uno a uno. Al final, la chica cae de rodillas y le suplica que pare. Sacando otro clon, le pregunta si parar es lo único que puede pedir. Apoyando la frente en el suelo, le ruega que deje de torturar a los clones. Él dice que solo lo pensará si ella ocupa el lugar de sus muñecas inútiles. Apuntándole la espada, le ordena que le lama la bota, asegurando que no tiene derecho a negarse. La pincha con la hoja y le dice que ante él solo puede responder «Sí, señor». Intimidada, Minori cede y responde que sí. Luego abre una puerta manteniendo la espada cerca. Con frialdad sádica le arranca la lengua de un solo tirón, se la lleva a la boca, la mastica y la traga mientras comenta lo deliciosa que está. Después la agarra del cuello, proclamando que no escapará, y empieza a desnudarla a tirones. Apuntándole otra vez al cuello, le exige que le muestre más esa expresión de pánico, que luche, que resista, y al final, que se someta. Justo cuando está a punto de consumar el acto, Seiya recibe un brutal puñetazo en la cara. Aparece nuestro protagonista, Shin, y asesta el golpe tremendo. Tras golpear al enemigo, corre hacia su hermana para verla. La expresión en su rostro muestra que sabía que su hermano vendría. Mientras tanto, Ishiki se levanta furioso y pregunta qué le hizo a los clones de la mansión. Shin responde que nunca los eliminaría porque están hechos de su hermana. Fue difícil, pero logró dejarlos incapacitados a todos. Seiya encuentra su gesto aburrido y dice que él habría hecho algo mejor con las muñecas, como capturarlas y abusar de ellas frente a su hermano una y otra vez. Nuestro héroe replica que lo interesante será cuando lo aplaste 1.000.000 de veces. Shin lanza otro puñetazo, pero Seiya lo bloquea con la espada y solo le golpea el impacto. El villano comprende cómo logró neutralizar a los clones con tanta fuerza. Acto seguido lo arroja con fuerza y usa una técnica de espada imbuida de magia eléctrica.
Ese golpe le arranca una extremidad a Shin, pero el brazo cortado queda envuelto en magia de control mental y sale volando hacia Ishiki. El puñetazo del miembro cercenado es brutal, manda al villano por los aires y destroza todo a su paso. Al llegar al salón, Seiya ordena que los clones formen una barrera para él. A Shin le parece patético que lo protejan las mismas muñecas que tanto utilizó. Seiya le responde que da igual cómo las use, al fin y al cabo son suyas, y remata la frase mandando a las chicas a atacar a Shin. El héroe esquiva. Los golpes siguen y al ver a su hermana original en cada uno de ellos, se enfurece aún más. Justo cuando Minori intenta avisarle de los ataques, la golpean por la espalda. Al ver la herida, Shin se distrae y los clones lo inmovilizan. Desesperado, grita que lo suelten mientras observa que atacan a su hermana. En ese instante, Ishiki Seiya le asesta un fuerte golpe por detrás. Eufórico, el villano se burla. Debería haber protegido a su hermana menor. El protagonista pide perdón por hacerle daño a su hermana y a los clones, pues uno de ellos también recibió el golpe. El clon 3 responde que esa es su función. Interviene Ishiki. Su única función es obedecerme a mí. Ishiki se enfada por la mirada de Shin y comienza a atacarlo, pero el protagonista esquiva cada acometida. Al alcanzar un punto alto, Seiya amenaza con eliminar a uno de los clones de Minori. Cuando va a cortar a la chica, Shin se interpone y recibe el golpe. Sin detenerse, el villano le pregunta si no va a contraatacar. Si lo hace, torturará a su hermana en su lugar. Seiya empuña su gran espada y desata una ráfaga de viento devastadora que lo despedaza. En el suelo, gravemente herido y hecho pedazos, Seiya dice que le hará ver todo lo que le hará a su hermana. Tras darle una patada, el chico se levanta rápidamente, regenerándose. Ishiki lo desprecia, un muerto inútil, pero Shin se posiciona para proteger a todos los clones. Las chicas preguntan por qué las protege y Shin responde que lo hace porque quiere proteger a su hermana. Seiya las desprecia. Son muñecas creadas con la tecnología de Byakuren, no su verdadera hermana, y las ordena que lo eliminen de inmediato. Desesperado, Seiya les grita que le obedezcan, pero ahora parecen entender lo que sucede y nadie responde. Los clones empiezan a comprender su origen y por qué Shin los defiende con tanto fervor. Todos se dan cuenta de quién es el verdadero enemigo y rodean al villano de Byakuren. Se vuelven contra Seiya por haber dañado a su hermano. Al entender que son copias de Kiryu Minori, reconocen que son seres vivos, parte de la misma entidad y profundamente conectados con la original. Por eso, los recuerdos que vivió la Minori original empezaron a aflorar en la mente de los clones, mostrando escenas donde su hermano mayor, Shin, intentaba desesperado protegerlas. Shin entiende que su habilidad de manipular el cuerpo permite controlar partes separadas de uno mismo. Sin darse cuenta, Minori compartió sus vivencias con los clones que comparten sus genes. Seiya pierde la cordura, grita y ordena a las muñecas que le obedezcan. Él es su amo. Se suponía que obedecerían sus órdenes, pero ahora cualquiera que intente lastimar a su hermano será enemigo. Ishiki amenaza con despedazar a todos con su espada. Shin no lo permite y le propina otro puñetazo brutal. Al caer al suelo, Seiya es atacado por una clon de Minori armada con una lanza. Derrotado y tendido, el villano enfrenta a Shin, que pregunta cómo debería rematarlo. Como ya se había dicho, la Minori original quiere hacerlo ella misma. No estaría satisfecha si no cobraba venganza con sus propias manos. Mientras los clones inmovilizan brazos y piernas de Ishiki, él les suplica que paren. Minori convoca un martillo gigante y le asesta un golpe, pero un solo impacto no calma su furia. Kiryu Minori está decidida a dejarlo hecho trizas antes de que su voz se apague del todo. La clon número 10 interrumpe para decir que todas sufrieron dolores inimaginables. Como docenas cayeron por Seiya, ella exige que él sienta lo mismo y quiere verlo sufrir más. Shin comprende el dolor y el abuso de ser eliminadas una y otra vez. Fue un verdadero infierno en la tierra. Se revela que en el sótano de la mansión mantienen vivo y drogado a una criatura de mazmorra para violar a cualquier ser vivo, incluidos hombres, como le ocurrió a un cazador que se opuso a Seiya. Todos acuerdan usar ese método cruel para la venganza final. Minori y Shin acompañan a la número 10 al sótano y encadenan al villano con grilletes de hierro. Ishiki, desesperado, observa cómo se abre la celda. La gigantesca criatura, un roble emperador, surge ante el falso héroe que llora en pánico. Se dice que un solo ejemplar de esta especie tiene el poder de crear todo un país. Originalmente, la criatura solo se interesaba por mujeres, pero gracias a las drogas y modificaciones de Byakuren, empezó a atacar también a hombres sin distinción. Minori se revuelve de asco y Shin prefiere mirar a otro lado. En el instante en que la criatura rasga la ropa de Ishiki y se relame, caen las cortinas y se acaba la escena espantosa. Minori y su hermano quedan visiblemente afectados y exhaustos. Solo quieren descansar. Los clones se ofrecen a preparar té y agradecen a Shin por salvarlos y por no haberlos eliminado durante la pelea.
El número 10 expresa una gratitud profunda, sin saber cómo pagarle a su hermano original. Él acepta los agradecimientos y les pide que le muestren la mansión porque necesita reunir comida e información sobre el gremio Byakuren. Mientras el número 3 lo guía, el número 10 decide quedarse allí hasta que termine la tortura. En la conversación, la chica confiesa que no sabe qué hacer con su futuro. Fue creada sin opciones ni miedos y teme que el mundo no las acepte. Shin la consuela, dice que eso no es cierto porque él las acepta. Les asegura que no necesitan hallar un sentido inmediato a su nacimiento, solo deben vivir. Entonces, el número 3 promete que vivirá lo mejor que pueda. Sin embargo, de la nada, la decapitan con un corte limpio y preciso, eliminada frente a su hermano. Detrás aparece Kira Haruto, que llevaba tiempo sin ver a nuestro héroe. Para llegar hasta ahí, el héroe Byakuren había eliminado a todos los demás clones. Se planta frente a Shin y con sonrisa sádica dice que celebra su emotiva reunión, pero que aún debe eliminar a todos los presentes. Desata un tajo certero con su espada y le cercena ambas manos a Shin. Kira comenta que no reaccionó a tiempo. Mientras sus extremidades cercenadas se regeneran, nuestro protagonista embiste lanzando un puñetazo lleno de magia, pero falla cuando el enemigo lo esquiva. Haruto lo encuentra mucho más lento de lo esperado. Shin intenta atacar una y otra vez, pero falla todos los golpes. Kira dice que los ataques sin pensar son inútiles contra él y demuestra cómo se hace preparando un hechizo. Su ataque destruye gran parte de la mansión y alcanza los brazos de nuestro héroe. Al ver el daño, Makoto lo llama monstruo. Kira se burla, le parece curioso que uno inmortal diga eso. Con un brazo destrozado, nuestro héroe intenta activar su regeneración cuanto antes, pero cae en la desesperación al darse cuenta de que no funciona. Kira revela que un hechizo en su espada impide que Shin se regenere. Nuestro héroe siente miedo porque Kira no es como los demás de Byakuren. No ve cómo vencerlo y ahora solo quiere asegurar que su hermana escape. No le importa salir de ahí con vida. Shin pregunta cómo descubrió su ubicación. Kira explica que el informe de Ishiki se cortó, fue a ver qué pasaba y se topó con Makoto. Fue suerte para Kira, mala para nuestro protagonista. Haruto pregunta quién más está en la mansión, pues el protagonista habló en plural. El falso héroe sabe que la hermana de Shin está allí, pero no le interesa vengar a sus caídos. De hecho, está contento de que los del gremio fueran eliminados. Eso significa que Shin y compañía subieron niveles al derrotar miembros S. Si Kira los liquida ahora, ganará montones de niveles. Nuestro héroe piensa que está completamente loco. Aunque en parte lo admite, al falso héroe no le importa. En un instante desaparece delante de Shin y reaparece clavando la espada en su vientre. El golpe lo hiere gravemente y mientras Shin cae derrotado, Kira gana una cantidad absurda de niveles, sintiendo una euforia abrumadora. Aún así, Shin se niega a rendirse. Invoca un hechizo que ata los pies de Kira, jurando que aún así lo eliminará. Kira usa el cúpula sagrada del santuario para repeler a nuestro héroe, lo lanza por los aires y proclama que no será vencido. En su nivel actual, el protagonista ni siquiera puede tocarlo y sigue recibiendo golpes, perdiendo su fluido vital. Su regeneración no da abasto frente al poder absoluto de Kira. Entonces el enemigo le ofrece una opción. Si se rinde y se va en silencio, dejará a su hermana en paz, pero si resiste, lo capturará primero y luego a la chica. Shin pregunta si miente. Haruto responde que depende de lo que haga el protagonista. En pánico total, Shin se arrodilla ante el enemigo y le pide que se lleve solo a él. Suplica que perdone a su hermana. Kira se ríe burlándose de su falta de dignidad, pero en realidad mentía. Planeaba eliminar a ambos. Lleno de furia, nuestro héroe grita e intenta golpear a Kira, que se aparta hacia atrás. En ese instante aparecen todos los clones restantes y la Minori original para proteger a su hermano. Haruto comenta que Shin los cuidó bien y que aún quedan algunos más. Cuando aparece Minori, el protagonista grita que paren, que no pueden con él. Los clones empiezan a ser destruidos uno a uno, pero aseguran que aunque no ganen, pueden comprarles tiempo para escapar a los dos. Mientras Haruto avanza hacia Shin, ellos se sacrifican para saldar la deuda de haberlos sacado del infierno donde vivían. Con un hechizo de teletransporte instantáneo, uno de los clones logra sacar a los hermanos de allí, sanos y salvos. Kira falla su ataque y comprende que un hechizo así exige una cantidad inmensa de maná. Al ver al lanzador desplomado, la situación le parece problemática, aunque sabe que si todos los clones atacaran a la vez, no tendrían chance contra él. De repente, una de ellas rasga su blusa, revelando un último truco ligado a su función original. Ishiki las había planeado para usar y tirar. El clon número 10 activa una bomba biológica mágica, liberando la energía del alma condensada en un cristal en su pecho. Con sus últimas fuerzas, agradecen a Shin y Minori antes de detonarse, volando por los aires toda la mansión con un poder abrumador. Shigiri Aya fue considerada la mujer más hermosa del gremio Byakuren.
Con su belleza, su trato dulce y su imparcialidad, todos se enamoraban de ella, pero los desafortunados que pasaron tiempo a solas descubrieron el terrible secreto, como cierto hombre que la pilló bañándose en fluido vital y vio su verdadero rostro. Hace 6 meses bajó al búnker secreto en el sótano del gremio. Al entrar en la sala donde estaban presos los hermanos, comprobó cuánto fluido se había recogido y, al ver que solo iba a mitad, decidió acelerar la extracción. Cuando la máquina se detuvo, ella misma fue al panel y la volvió a poner en marcha. Los indefensos hermanos vieron materializarse un ventilador gigante justo debajo. Sus aspas giraron a vértigo y ambos entraron en pánico mientras eran triturados lentamente. Mientras observaba la escena, la maga Aya se rió con crueldad. Aunque ese método no la ayudaba a subir de nivel, eso no le importaba en lo más mínimo. Mientras pudiera deleitarse con su salsa de tomate, estaba satisfecha. Siempre se imaginó que los inmortales parecerían zombies, jamás que tendrían la piel tan suave. Por más torturas que sufrieran, su piel se regeneraba y quedaba tersa como la de un recién nacido. Este era el sueño de cualquier mujer, la juventud eterna. Con belleza y juventud perpetuas, hombres y dinero llegarían sin mover un dedo. Ella sentía una envidia profunda de esos hermanos por nacer con ese don. Con solo beber su fluido vital, podría mantener su juventud y piel radiante para siempre. Había hallado la fórmula de la eterna juventud y quería más de esa sangre preciosa para ella. El líder del gremio lo observaba todo con orgullo. De vuelta al presente, cuando el líder del gremio llega, ya no encuentra a los hermanos. De inmediato se pregunta si lograron escapar. Kira entonces llama a Aya con falsa compasión, pero la maga está furiosa. Pregunta con la voz teñida de ira, ¿dónde están los hermanos y por qué no los ha capturado? Kira le informa que eliminaron a Seiya y volvieron a escapar, pero a Aya no le importa, solo quiere que los atrape cuanto antes. Kira no entiende la prisa, total, aún tienen mucha sangre en reserva. Ella, en cambio, argumenta que la sangre debe ser fresca para ser más efectiva, que sin suministro constante su belleza y juventud se desvanecerían. Kira dice que no le importa su juventud y se queja de que grita demasiado. Aya lo llama inútil y le ordena dejar de perder el tiempo y encontrar a los fugitivos ya. La expresión de Kira se vuelve sombría. Lo provoca además diciendo que si se pone así de tensa terminará con arrugas. El comentario la enfurece aún más. Desatando su furia, enciende todo a su alrededor y decide buscar a los dos personalmente. Mientras tanto, en otro lugar, Haruto despierta y pregunta a su hermana dónde están. Ella explica que los clones hicieron explotar todo cerca de la puerta y que de algún modo acabaron en una mazmorra. Sobresaltado, el protagonista pregunta por los demás y la cara de Minori se entristece. Nuestro héroe está destrozado por no haber podido salvarlos, por romper la promesa que les hizo. Viendo su tristeza y frustración, Minori lo abraza fuerte y le asegura que todos entenderían que luchó valientemente por su bienestar. Haruto se culpa por no haber salvado a todos y quiere compensarlo. A través de Minori, los sentimientos de los clones le llegan y entiende que, al final, todos eligieron quedarse a su lado. Llorando, Minori afirma que ella y todos los clones recibieron su mensaje final. Su petición de que él viviera por todos les conmueve, pero ahora él se siente débil y desea hacerse más fuerte. Su hermana comparte el sentimiento, aprieta su mano y reafirma su pacto de fortalecerse juntos. Mientras él estaba inconsciente, Byakuren dio un nuevo anuncio sobre ellos que Minori, pensando que era la muerte de Haruto, descubre que es algo mucho peor. La recompensa por sus cabezas sube a 5.000 millones por persona. Cazadores de todas partes los persiguen y deben salir del calabozo ya, porque pueden rastrearlos por los puntos de teletransporte. Siguiendo un sendero en zigzag, por fin hallan la salida marcada por una luz intensa. Sin embargo, Haruto se pone frente a Minori y le dice que pare, porque justo en la salida aparece un ojo monstruoso que cubre todo el hueco. Luego se revela todo su cuerpo, un dragón gigantesco y aterrador. Minori grita a su hermano que vuelvan al calabozo, pero él quiere lo contrario, y en ese instante la criatura suelta un aliento ígneo que los lanza por los aires. Tras el fuerte impacto, la bestia comienza a volar sobre el lugar. Se dan cuenta de que es un monstruo de alto rango, algo que no debería estar fuera de un calabozo, y saben que no tienen posibilidades de enfrentarlo. Los hermanos empiezan a esquivar sus potentes llamaradas. Al correr ven una ciudad y creen estar a salvo porque los dragones no atacan asentamientos humanos. Hasta que, horror, la criatura lanza una llamarada que arrasa gran parte de la ciudad. Su aliento supera los 3000 grados, una temperatura capaz de fundir todo a su paso. Sus escamas, que repelen incluso balas de cañón, lo hacen prácticamente indestructible. Solo la unión de varias guildas potentes haría viable enfrentarse a un dragón. Ante semejante monstruo, los hermanos no ven salida, hasta que Shin propone una idea arriesgada: atacarlo. Minori cree que se le ha ido la chaveta.
pero el protagonista asegura que van a derrotar al dragón y subir de nivel. Le recuerda la promesa que hicieron y dice que si huyen ahora jamás podrán vencer a Kira. Shin avanza por la izquierda y Minori rodea al dragón por la derecha. La bestia lanza una bocanada de fuego y nuestro héroe busca el hueco para atacar. Se pone la máscara, activa un encantamiento y carga. Shin ataca al dragón desde arriba y comienza un duelo aéreo equilibrado. Un dragón es un ser vivo, así que la cabeza es el blanco principal. Asesta un puñetazo brutal que lo desequilibra y tambalea. Su mano se cubre de fluidos de la criatura y siente un dolor agudo. Las escamas son durísimas. Minori entiende que debe clavar entre las rendijas y se lanza. Hunde el puñal en las grietas, pero el dragón casi ni reacciona y la golpea con la cola. Tras apartar a la chica, la criatura gira hacia Shin y prepara otra bocanada. El soplo impacta de lleno, pero su hermana aparece para protegerlo. El monstruo, ignorando todo, exhala un aliento rojo macabro que Minori intenta detener con un hechizo. Aun con su escudo mágico, recibe el impacto y su mano queda gravemente herida. Las llamas negras que consumen magia la siguen quemando. El dolor es insoportable. Recuerda a los clones caídos y usa ese recuerdo como combustible. Decidida a volverse más fuerte, se arranca el propio brazo para cortar el dolor y frenar las llamas. Enfrenta al dragón de frente mientras su hermano se incorpora, proclamando que la pelea aún no ha acabado. Es la primera vez que sus huesos se han derretido por completo. Lo que pasó con el aliento no le sorprende. Recuperado, se arranca la mano con frialdad, la imbuye de un hechizo y la lanza contra la bestia. La mano, envuelta en magia, golpea con todas sus fuerzas y por primera vez el monstruo muestra dolor. Al ver la oportunidad, Shin grita a su hermana que actúe y ella carga de inmediato contra el monstruo. La chica siente que necesita magia más potente y grita mientras ataca al dragón, desatando la infernal llama negra con todas sus fuerzas contra el objetivo. El dragón chilla de dolor y empieza a debilitarse. Justo después aparece el protagonista frente a él y recompone sus miembros cercenados en un solo arma, concentrando toda su fuerza en un único punto. El golpe unificado atraviesa las escamas del dragón, luego ataca la cabeza con un impacto descomunal y este reacciona con un alarido final. La criatura se hunde en el suelo y muere por completo, y el protagonista sube varios niveles por la victoria. Los dos hermanos quedan satisfechos tras derrotar a la bestia. Minori siente que sus habilidades despertaron después del enfrentamiento con las llamas del dragón, y mientras se calman se preguntan por qué había un dragón allí si no lo vieron al pasar antes. Nuestro héroe deduce que alguien lo controlaba por el brillo púrpura en sus ojos, el mismo resplandor que apareció cuando los hipnotizaron durante la tortura. Para manejar algo tan loco con magia de hipnosis, solo podía ser la maga Aya. En cuanto pronuncia su nombre, varios dragones empiezan a sobrevolar la isla. Sobre uno de ellos hay dos personas bien vestidas y armadas con espadas, que saltan y el protagonista sospecha que también están controladas al lanzarse inmediatamente contra él y Minori. Uno de ellos arroja su espada hacia la chica, que la esquiva rodando por el suelo. Enfurecido, el protagonista lanza un puñetazo que manda volando al atacante. Acto seguido aparece un dragón enorme preparando un aliento aterrador. Al desatarlo, arrasa el entorno y el protagonista nota que la explosión cubrió un área mucho mayor que la de los dragones anteriores. Eso significa que ya descubrieron su posición y cada vez aparecen más enemigos. Shin decide encargarse del dragón y pide a Minori que se ocupe de los cazadores, que también parecen bajo hipnosis. Al ver su fuerza le dice que se retire, dándose cuenta de que casi la pone en peligro. Él dice que lo manejará todo solo, pero Minori teme dejar que su hermano mayor lo haga. Recordando lo que pasó en la mansión contra Seiya, se le ocurre una idea y le dice que ya no puede dejar que él cargue con todo. Al fin y al cabo, esta es su venganza. Unidos, arremeten contra los cazadores lanzando conjuros. Minori, con hechizos de fuego, derrota a 3 de un golpe. Cuando el dragón se prepara para soplar hielo, Shin carga de frente y recibe el impacto de lleno. Con la mitad del cuerpo arrancada, usa manipulación corporal para atacar con la parte cercenada, pero el dragón le muerde las piernas y frena el ataque. Astutamente, Shin infunde veneno y la criatura cae presa de un dolor atroz, derrotada, lo que le otorga muchos niveles. Los cazadores atacan a Minori sin piedad, pero ella esquiva cada embestida. Al ver más enemigos desde arriba, debe conjurar su escudo mágico para protegerse, hasta que la apuñalan por la espalda. Al percatarse de que hay demasiados objetivos, decide no contenerse, expande sus llamas negras y alcanza a varios a la vez. Le advierte a su hermano que deben acabar rápido para evitar daños permanentes. A pesar del fuego negro que los quema, los cazadores se levantan. La magia de hipnosis los obliga a obedecer y mantenerse en pie pese a sus heridas. De pronto, todas las bestias controladas y los cazadores empiezan a replegarse. Forman fila, al igual que los dragones, esperando que Sigiri Aya salga de un portal. Los hermanos notan que Kira no vino con ella.
La mujer, altiva, parece creer que puede con ellos sola. Revela que comparte los 5 sentidos con los hipnotizados, y así los localizó en la isla. Él dice que fue valiente venir sin Kira Haruto. Ella responde que no lo necesita para enfrentarse a 2 adversarios que considera débiles. Minori convoca sus llamas negras y dice que el orgullo precede a la caída. Ataca a la maga, quien disipa el hechizo por completo y queda sin un rasguño. La maga utilizó un escudo de seres vivientes para protegerse del ataque. Eso enfurece a Minori, que llora porque Aya no valora la vida humana. Cuando uno de los cazadores cae derrotado al suelo, la maga afirma que la vida humana no tiene sentido para ella. Mientras sea bella y fuerte, eso es lo único que importa. El resto es prescindible. Minori cree que no hay jerarquía en la vida, pero la maga discrepa. Dice que ambas viven en una ilusión y que ella las va a desengañar ahora mismo. Aya lanza un relámpago púrpura que destruye el entorno y abre un cráter entre ambos. Cuando Shin Makoto salta para salvar a su hermana, Aya aparece y le dice que debería preocuparse más por sí mismo. Ella usa una tentación hipnótica y lo besa en los labios. Los ojos de Shin Makoto se vuelven morados, controlados por el hechizo de Aya, y su hermana se queda aterrorizada. La maga dice que él tiene suerte, no tendrá que hacer nada y conservará su juventud para siempre. Minori está furiosa porque hipnotiza a su hermano y se abalanza contra la maga. Ataca con su daga, pero su propio hermano se interpone y recibe el golpe. La maga intenta meterse en su cabeza, diciéndole lo horrible que es apuñalar a tu propio hermano. Justo cuando Minori intenta atacar de nuevo, Aya hace que su hermano contraataque con un puñetazo brutal. Minori lo esquiva y grita, tratando de sacarlo del trance. Le suplica que la reconozca, pero Aya dice que es inútil. Solo ella puede romper la hipnosis, a menos que Minori use un hechizo más fuerte o elimine a la lanzadora. Controlando a Shin, Aya le ordena atacar a Minori y el chico comienza a dar patadas. Tras patearla lejos, avanza y prepara otro puñetazo que la alcanza de lleno. Aya sabe que Minori se siente fatal por ser golpeada por su amado hermano, mucho más fuerte. Minori coge su daga y decide contraatacar para evitar ser eliminada. Al mirar a su hermano, tiene una visión de momentos en que él fue cariñoso con ella. Eso la distrae y recibe un golpe tremendo. Tumbada en el suelo, desarmada, se sintió débil, pensando que no podía con Shin. Entonces él la estrangula, levantándola del suelo y haciéndola sentir impotente. Comienza a ver visiones de su hermano protegiéndola en el pasado y recuerda la promesa de volverse fuertes juntos. Aún consciente, Minori empieza a murmurar algo. Luego, consumida por el odio, grita con todas sus fuerzas que eliminará a la bruja. Aya ordena a Shin Makoto desgarrar a su hermana, pero es Minori quien reacciona primero, seccionando sus extremidades. Se disculpa con su hermano mayor mientras esquiva sus ataques y, acto seguido, conjura las llamas negras explosivas que arrasan una amplia zona. Aya escapa por un portal, evitando la explosión. Minori siempre pensó que mientras estuviera a la espalda de su hermano, todo estaría bien. Pero eso ya no basta. Por sobrevivir, lo ataca sin piedad, arrancándole los brazos y finalmente la cabeza. Sin embargo, Shin siguió peleando aún sin cabeza, llegando a darle un puñetazo a su hermana. En cada golpe se leían emociones y disculpas. Ella, en realidad, era la que debía pedir perdón. Siempre lo había arrastrado por su debilidad, pero eso estaba a punto de cambiar. Ahora tendría la fuerza para proteger también a su hermano. Mientras luchaba subió de nivel y por fin lo abrazó, declarando que iba a volverse fuerte. Y entonces estalló en magia llevándose consigo a Shin Makoto. Tras el ataque sacrificial, Aya intentó recoger la sangre de ambos hermanos. Quería recuperarlos cuanto antes y se irritó con el humo espeso que no la dejaba ver. Desde la humareda, la voz de Minori dijo que Aya la había subestimado pensando que no podría enfrentar a Shin. Pero el día que salieron del infierno se habían aniquilado varias veces. Una cantidad absurda de poder mágico brotaba de la chica, que explicó que su decisión estaba tomada desde hace rato. Shin Makoto agradeció a su hermana por sacarlo de la hipnosis y ahora lucharían juntos. Aya comprendió que la explosión había roto su hechizo y se preparó para hipnotizarlo otra vez. Levantó de nuevo a todos los cazadores y dragones y los mandó a atacar a los 2 hermanos. Minori, ya más fuerte, usó su daga para repeler un golpe de espada. Su hermano remató al cazador, pero acto seguido un dragón casi lo achicharra. Fue entonces cuando Kiryu Minori lo salvó, trazando un hechizo protector, y después usó sus llamas negras para abatir al monstruo. El mago volvió a levantar a los cadáveres y declaró que era inútil oponerles resistencia, que seguirían avanzando hasta que sus corazones se detuvieran del todo. Sabía que si no los eliminaban bien, simplemente volverían a la vida. Los 2 hermanos siguieron enfrentando a los hipnotizados que ahora actuaban como zombies. Tras recibir una paliza terrible, uno siguió en pie aunque sin mandíbula, y su hermana señaló que sus movimientos no estaban impulsados por magia, pidiéndole que simplemente los derribara. Él entendió y comenzó a atacarlos, imbuyendo sus puños con magia. En medio del combate, un dragón enfurecido se lanzó hacia él, con Aya montada en su lomo, y el monstruo lo aplastó contra el suelo, inmovilizándolo.
Aprovechando la oportunidad, intentó hipnotizarlo de nuevo con su hechizo, asegurando que nadie podía escapar de su control. Aya se rió, pensando que su resistencia y magia debían estar agotadas por la batalla. Segura de que él caería fácilmente, le ordenó eliminar a Minori. De pronto se arrodilló y preparó un ataque mágico, pero en lugar de obedecer, rompió sus planes con un terrible puñetazo en la mandíbula de la villana. Tirada en el suelo, en estado de shock, vio que su hipnosis ya no funcionaba. Los hermanos estaban en otro nivel y su magia no les hacía nada. Con los dientes rotos, a Aya le parecía imposible que hubieran vencido su control. Furiosa, lanzó varios hechizos destructivos para rematarlos. Minori levantó un escudo y repelió todo, asegurando que eran inmortales. Aya, aún más enfurecida, conjuró ataques más potentes y lluvias de meteoros elementales contra ellos. Los conjuros no surtieron efecto. Kiryu Minori lo defendió todo y luego soltó el hechizo de línea negra. Aunque la bruja creó un escudo, la explosión de magia oscura empezó a resquebrajar su defensa. Le parecía absurdo perder. El hechizo de la chica la alcanzó y le quemó la piel. Aya ardía y gritaba de dolor, un dolor que Minori conocía muy bien, porque la magia de Minori hacía que el sufrimiento previo de los hermanos palideciera ante esto. La hermana menor quiso que lo sintiera y, usando el propio hechizo de hipnosis de su enemiga, la condenó a un infierno eterno. Al cabo de un tiempo, Aya despertó atada dentro de la misma cápsula donde habían torturado a los dos. Al reconocer el lugar, entró en pánico y gritó que la sacaran. Aún encadenada, exigió el tesoro y probó con rayo, meteorito, agua, viento cortante y todos los hechizos que conocía, sin éxito. Se preguntó por qué sus conjuros fallaban. Al ver al protagonista le pidió atención, si la estaba escuchando. Al verlo frente al ordenador, se desesperó y preguntó qué pensaba hacer. Entonces él aprieta el botón rojo. La hélice bajo ella cobra vida y la arrastra hacia abajo. En segundos empieza a despedazarse, gritando de agonía mientras sus extremidades son arrancadas del cuerpo. Pero de pronto despierta, pensando que todo fue un sueño. Se da cuenta de que está en el mismo lugar y que el dolor fue real. Aya suplica por su vida y el protagonista señala un marcador con un número. Lo comprende. Ese número indica cuántas veces los hermanos fueron destrozados con la misma tortura. Se da cuenta de que la torturarán exactamente ese número de veces. El protagonista aprieta el botón otra vez y la bruja grita de dolor. Finalmente despierta sabiendo que soportó la misma cantidad de tormentos que ellos. Aya cree que ahora podrá volver al mundo real libre del dolor. Planeaba, en cuanto regresara, enfrentar a los hermanos y acabar con ellos. Sin embargo, la cuenta se reinicia y todo empieza de nuevo, hundiéndola en la desesperación. Pensó que al fin había terminado, pero vuelven a pulsar el botón y sufre otra vez. Grita, incrédula de tener que repetirlo todo. Mientras tanto, los hermanos notan que el cuerpo de la bruja se seca y arruga. Comprenden que esa era la forma real de Aya Seguiri. Llevaba magia para aparentar juventud cuando en realidad tenía más de 100 años. El protagonista explica que vivió unos 150 años. Cuando apareció una tribu de inmortales, descubrió que bebiendo su fluido vital podía conservar la juventud, y por eso se obsesionó con los hermanos y con la eterna juventud. Aún después de sufrir las mismas torturas que ellos, ella se aferró a la vida. Shin, su hermano, cree que si la dejan allí, morirá de viejo. El héroe decide no rematarla y se dispone a irse hasta que su hermana ve algo brillante a lo lejos. Encuentra un medallón y entiende que era lo que la bruja usaba para controlar padres e hijos por hipnosis. Decidida, concluye que debe acabar cuanto antes con este ciclo de sufrimiento. La bruja se pregunta si han pasado horas o días, consciente de que su muerte está cerca. De repente llega Haruto, que sintió su presencia y la halla en su lecho de muerte. Aya le suplica que la termine porque no le queda mucho. Kira, sin embargo, se niega y se marcha, dejándola sufrir y negándole su última petición. Así se pudrirá lentamente, su aspecto empeorará hasta mostrar los cientos de años que realmente tiene. Kira, a su vez, percibe la presencia de los hermanos y jura que no dejará que vuelvan a escapar. Lejos, los hermanos deciden descansar y encienden una fogata en el bosque. Hablan de lo lejos que han llegado en su misión. Muchas cosas pasaron para llegar hasta aquí. Con cada prueba subieron de nivel y se hicieron más fuertes. Pero también quitaron vidas a gente que no tenía nada que ver con su venganza y sacrificaron a sus hermanas clon. Un peso que oprime la conciencia de Minori. Pronto todo acabará. El paso final es derrotar al mayor enemigo, Kira Haruto. Cuando lo eliminen, su venganza estará completa. Planean descansar bien antes del siguiente paso. De pronto, Shin oye un ruido y grita a su hermana que corra. Los dos se lanzan a un lado, esquivando una explosión que cae justo donde estaban. Haruto aparece, feliz de por fin haberlos encontrado. Con la espada en mano, exclama que los ha encontrado. Los hermanos intentan huir.
Minori cree que tienen ventaja por número, pero Shin no está de acuerdo. Él sabe que están exhaustos por la pelea contra Aya y que si no escapan ahora serán capturados. Sin embargo, Kira se lanza con una estocada veloz. El protagonista lo enfrenta con un contraataque, diciéndole que era la última persona que quería ver ahora. A Haruto no le gusta eso y replica que tienen mucha historia juntos. Dice que pensaba jugar con la hermanita, pero cambió de idea, ahora va a borrarla. Su espada se transforma, brotan ojos y aumenta de tamaño. Él está enfadado porque ella escapó de la mansión de Seiya y, para desahogar su ira, ha decidido eliminarla. Con gesto maníaco, Kira declara que por haberle enfadado borrará su existencia. Lleno de rabia, Shin Makoto se lanza contra él, la furia recorriéndole las venas. Lanza un puñetazo que Haruto esquiva sin esfuerzo. Acto seguido, Minori ataca con su daga. El villano para ambos golpes, pero Shin vuelve a atacar. El héroe nota que su ataque combinado le hizo mella a Kira. Minori imbuye su daga con poderosa magia y suelta un tajo hacia su objetivo. Mientras esquiva, el protagonista aparece detrás con un puñetazo cargado. Kira vuelve a esquivar. Viendo que la cosa se pone peligrosa, lanza un hechizo. Su espada se llena de energía, demostrando que también es una gran amenaza. Shin empieza a correr para escapar de los ataques de la espada, pero termina perdiendo un brazo. Intenta regenerarlo rápido, pero nota que la regeneración no funciona. Su fluido vital se va y siente un dolor insoportable. Su cuerpo tampoco responde. Cuando Minori corre a ayudar a su hermano, recibe un golpe por la espalda, una patada que la manda volando y se estrella entre los árboles. Kira revela que empuña la espada que destierra a los inmortales, pues las heridas que causa no vuelven a cerrarse. A diferencia de los juguetes que usó antes, esta arma puede eliminarlos de verdad. Kiryushin cae en la desesperación y grita. Kira, impasible, levanta la espada y suelta un tajo seco para terminar con él. El golpe da en el objetivo y brota una lluvia de sangre. Kira sonríe creyendo que ganó, sin embargo ha cortado a Minori, que se lanzó para proteger a su hermano. En un instante su cuerpo queda hecho trizas y Shin queda en estado de shock absoluto. Comienza a llorar sosteniendo lo que queda de Minori en sus brazos. Sus últimas palabras son su nombre. Desesperado intenta lanzar un hechizo para salvarla, pero nada ocurre. Grita, destrozado, pidiéndole que despierte sin querer aceptar que sea el final. Sus últimas palabras son que lo ama, y luego Kira la remata para siempre. Makoto se queda paralizado, sin reacción. Haruto, por su parte, suelta que odia esos momentos familiares emotivos. Kira sabía que si intentaba eliminar a Makoto, su hermana vendría a protegerlo. Los lazos familiares son útiles. Haruto había previsto exactamente sus reacciones. Makoto mira la cabeza separada de su cuerpo y apenas puede llorar. Un recuerdo lejano de cuando eran libres llega a su mente, ella cocinando para él y los dos comiendo felices. Minori colgaba la ropa y decía que sería un gran día. Él le decía que era hora de ir al colegio y salían juntos. Ella contó que Yoshida la había invitado al acuario y a Makoto le extrañó, pues creía que ella odiaba los acuarios. La verdad es que no quería salir con Yoshida, hacía tiempo que no pasaba tiempo con su propio hermano. Makoto andaba ocupado con su trabajo a tiempo parcial, así que invitó a Minori al acuario. Ella aceptó y hicieron esa promesa. El recuerdo cambia. Mientras caminaban por el pueblo, se toparon con Haruto Kira. Preguntó si eran Kiryu Makoto y Kiryu Minori. Al oírlo, se sobresaltaron y dijeron que sí. Haruto afirmó que los buscaba desde hace tiempo y que por fin los encontró, y al instante sacó la espada. Venía por sus cuerpos. Con un solo tajo partió a Makoto por la mitad delante de su hermana. La chica rompió a llorar desconsolada, pero en segundos el cuerpo de su hermano se regeneró. Haruto quedó fascinado por esa curación. Ni Makoto sabía que tenía ese poder. Eso confirmó lo que su topo le dijo. Eran inmortales. Entonces lanzó otro golpe y los decapitó a ambos, y al ver que se regeneraban una y otra vez, quedó asombrado. Nunca imaginó que existieran tales monstruos, descendientes de inmortales. Los hermanos, por su parte, ignoraban su origen. Él los mató de nuevo y los sometió pisoteándoles la cabeza. Desde entonces se convirtieron en su alimento y la tortura no cesó. Fueron eliminados cientos de veces por la espada de Haruto Kira, que juró explotar bien sus cuerpos. De vuelta al presente, Makoto llora convulsivamente al ver a su hermana eliminada para siempre. Entra en un modo berserker, gritando con furia desatada. De su cuerpo emana una inmensa energía roja y lo envuelve un aura macabra. La transformación deja a Haruto impresionado y hasta un poco asustado por esa presencia monstruosa. Al ver la nueva forma de Makoto, una silueta bestial con cuernos, se queda en shock. Makoto le ataca con un rugido y acumula un poder mágico jamás visto. Su rugido hace temblar la tierra y levanta un vendaval que lanza a Haruto por los aires. Intenta un hechizo sobre su hermana para devolverla a la vida.
Su cuerpo se cura y Haruto no lo entiende porque estaba seguro de que la espada la había acabado. Se pregunta qué clase de habilidad era y qué transformación corporal supone eso. Viendo la evolución de la especie de Makoto, Haruto siente aprensión. Es un evento sin precedentes y no sabe qué truco se ha usado. Pero ahora su objetivo es el hermano. Kira pretende eliminar a Kiryu Makoto de una vez por todas y se lanza con todo. En el instante del golpe, Makoto desaparece junto a su hermana y reaparece detrás de él. Coloca con cuidado el cuerpo de Minori en el suelo. Haruto supone que Makoto de alguna forma aprendió a pelear. En su forma bestial, el héroe embiste intentando despedazarlo con sus garras. Kira esquiva y empiezan un choque de fuerza y velocidad intentando golpearse. Haruto se indigna. Makoto subió de nivel con la muerte de su hermana, mientras él tuvo que eliminar a Makoto cientos, quizá miles de veces. Makoto lanza un agudo alarido y vuelve a embestir. Kira no acepta su estado actual. Otro choque de fuerza los enfrenta y al principio ninguno acierta, hasta que Makoto lanza a Kira lejos, haciéndole sentir dolor por primera vez en mucho tiempo. Admite que Kiryu es la primera persona que le hace tanto daño de una vez, pero no vale la pena ponerse arrogante. Él solo es descendiente de un inmortal y no podría derrotarlo. Haruto sonríe ante el monstruo en que se ha convertido Makoto, que apenas reacciona a los insultos. Ambos respiran hondo y se lanzan a otra secuencia implacable de ataques y esquivas. Makoto conjura un rayo negro y lo lanza contra Kira. Haruto lo evita, cada vez más furioso por la situación. Usa la espada para intentar eliminar al enemigo de una vez por todas, y Makoto recibe un corte en el hombro. El golpe casi lo parte en dos y Haruto quiere asegurarse de que muera. Salta para hundir la espada en su cuerpo con un tajo descendente. Sin embargo, el protagonista ya se ha recuperado y crea una barrera mágica. Además de bloquear, salta y golpea a Kira con su energía, derribándolo. Con Haruto en el suelo, Makoto camina lentamente hacia él. Kira no puede creer que vaya a morir y se niega a acabar así. Mientras tanto, Minori despierta, aún después de ser herida por la espada que anula la regeneración. Ve a su hermano retroceder, asustado al ver que Haruto despierta una forma semidemoníaca y se queda en shock. Ella creyó haber sido cortada por la mitad con ese tajo y se pregunta qué ocurre y si esa criatura monstruosa es realmente su hermano. Entonces, Haruto en su forma verdadera dice que pensó que nunca la mostraría a nadie. Le brotan alas de la espalda y declara que el precio que pagará la tribu inmortal será alto. Lleno de odio, carga para desatar un ataque brutal. Él y Makoto chocan con fuerza infernal que emana una inmensa energía. Su hermana contempla a los dos pelear en el cielo con una intensidad abrumadora, totalmente atónita. Kira ataca con una mirada demoníaca, intentando clavar su espada contra el protagonista. Makoto, sin embargo, atrapa la hoja con las manos desnudas y acumula una explosión mágica que escupe por la boca. El impacto alcanza a Haruto de lleno, lo levanta del suelo y le inflige un dolor inmenso. Aún así, lo aguanta y lanza un tajo de espada que estrella al protagonista contra la tierra. Vuelve a cargar y lo manda volando con otro corte. Makoto se desliza y se detiene en el suelo. Luego embiste al enemigo soltando un grito gutural. Muerde el cuello del líder Byakuran, que siente un dolor agudo. Sin embargo, Haruto aprovecha y decapita a Kiryu Makoto, convencido de que con el cuello seccionado ya no podrá regenerarse. Pregunta si el inmortal siente por fin la verdadera sensación de muerte. Se ríe a carcajadas, pero se queda petrificado al ver un círculo mágico formándose desde el cuerpo de Makoto. La cabeza se le vuelve a unir al cuello y Haruto distingue el patrón geométrico del conjuro. Ve que el círculo tiene forma de reloj y comprende que Makoto lanzó un hechizo para retroceder el tiempo. La reversión de las muertes de Makoto y su hermana deja a Kira aterrado. Riendo, decide que es imposible que el inmortal use esa técnica repetidas veces. Kira saca su espada y desata el mismo golpe que una vez eliminó al rey demonio del infierno, decidido a terminar el duelo. Makoto, por su parte, carga un hechizo para contrarrestarlo, imbuyendo su espada de una energía morada. Los dos sueltan sus ataques más poderosos, cada uno intentando borrar la existencia del otro. Con superior fuerza, Kira domina el ataque de Makoto, creyendo que ha ganado. Su espada atraviesa el poder abrumador del héroe, que parece haber perdido el choque. Pero es justo en ese instante cuando aparece Minori. Usando su magia, pone las manos en la espalda de su hermano y le grita que gane. Cuando Makoto siente el toque de Minori, todo cambia. Él le da las gracias y recibe una nueva oleada de poder para finalmente consumar su venganza. Kira grita que los ha eliminado cientos de veces antes y que eso no es nada, afirmando que el destino de los hermanos siempre fue ser destruidos por él. Minori responde que si su destino es ser revivido una y otra vez, ese mismo destino va a cambiar porque ahora él lo borrará de la existencia. En ese instante, Makoto desata un estallido mágico de poder abrumador.
El golpe destructivo, como una bomba nuclear, impacta de lleno en el líder del gremio. Pocos días después, con la muerte de Kira, se publican los resultados de la investigación al gremio Byakuren, y todos sus crímenes salen a la luz. Otros cazadores comentan lo extraño y demente que era la gente de ese gremio. Queda claro para todos que Kira no era un humano puro. La historia de los hermanos conmueve, pero los delitos cometidos en nombre de la venganza no desaparecen. Aún así, son considerados libres y se preguntan qué hacer ahora que su objetivo se cumplió. Makoto y su hermana hablan de a dónde ir, pero no se les ocurre nada, hasta que él se levanta recordando la promesa del acuario y sugiere que por fin podrían ir. Minori llora emocionada y acepta al instante.